de ustedes en qué están en este momento, cuál es la apuesta fundamental de la compañía que están acá representando. José Pérez es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de Colima y pues tiene, digamos, más de una década de experiencia en el sector de renovables. Ha colaborado con empresas como Renesola, Recom, Talesun y hace 5 años forma parte de Jinko. Y allí, en los últimos 3 años, pues ha estado precisamente en el tema de almacenamiento energético con baterías y representando pues a Jinko Solar, obviamente. Jin Ren Jay de DG Latam es ingeniero electrónico, más de 12 años de trayectoria en el sector energético en temas de ventas internacionales, desarrollo de mercados. Inició su carrera en Chint, conocida también. Tenemos algunos conocidos por ahí también en Chint, como responsable de ventas de interruptores DC y también con representaciones regionales. Y actualmente se desempeña como representante para América Latina en DG Group desde el 21 hasta el presente y está liderando promociones de energía limpia y integración de recursos, pues, y canales, recursos y canales locales para fortalecer la presencia pues, de su empresa en el mercado latinoamericano. Tenemos también a Luciano Silva, es ingeniero civil electricista y lidera el área técnica de Trina Storage, precisamente en Latinoamérica, empresa fabricante y proveedora de soluciones con BESS, con más de 3 gigavatios hora en proyectos adjudicados en la región y especializado en sistemas de baterías y almacenamiento. También tiene experiencia en proyectos de gran escala, electromovilidad y consultoría en mercados eléctricos. Importante participó en la formulación de las regulaciones para el segmento de almacenamiento durante su labor en el gobierno de Chile y su trabajo integra aspectos técnicos, normativos, estratégicos del sector energético. Y tenemos también a Giovanni Pavón. Él es ingeniero mecánico con maestría en energías renovables, más de 20 años de trayectoria en el sector energético, en organizaciones públicas y privadas y ha liderado proyectos de energías renovables y la introducción de soluciones de almacenamiento con baterías en América Latina, experiencia en desarrollo de negocios, integración tecnológica y nos acompaña acá entonces como miembro de Collective Energy Latam. Bien, perfecto, BYD. Bien, yo no voy a hacer una descripción detallada de lo que hacen las empresas, sino que precisamente me gustaría unirlo con parte de la primera ronda de preguntas que les quiero plantear, y es precisamente que nos cuenten un poco en qué se encuentran sus empresas hoy en día en este tema de almacenamiento particularmente. Y más, bueno, o además de contarnos, que creo que nos interesa saber en qué están ahora enfocados particularmente en temas de almacenamiento, me gustaría también saber un poco desde esa perspectiva de la empresa qué retos importantes o qué barreras importantes están viendo para la masificación de este tipo de sistemas. Muy concretamente, para que iniciemos la ronda, y propongo entonces que iniciemos con José, si les parece bien. Sí, claro. Bueno, un gusto estar con ustedes y, bueno, yo represento a Jinko, tengo 5 años en la empresa. Y Jinko empezó con el sistema de almacenamiento desde 2019. A partir de 2019 a la fecha hemos ido evolucionando nuestros sistemas de almacenamiento y atacamos 3 principales nichos, lo que viene siendo el mercado de gran escala, parques solares, subestaciones, y luego tenemos el mercado comercial industrial y tenemos microredes, que es un mercado muy importante, especialmente aquí en Colombia, por la falta de energía en ciertas regiones y secciones del país. Entonces, donde estamos principalmente colaborando. Al día de hoy tenemos contenedor de 5 megawatt-horas, gabinetes de 261 kilowatt-horas, y todo eso va aunado a los diferentes PCS que utilizamos para poder llegar a si es una microred, si es un sistema comercial industrial, o si vamos a ir a un sistema de gran escala. Próximamente, a finales de este año, estamos lanzando el gabinete de 261 kilos y el contenedor de 6 megawatt-horas. Entonces, estamos enfocados en la tecnología, en ir mejorando cada día lo que viene siendo la celda,
cuando empecé en esto de almacenamiento estábamos en celdas de 280 amperoras, ahora ya estamos en 580. Entonces es un mercado que está evolucionando muy rápido y estamos viendo muchos retos. Por ejemplo, aquí en Colombia tenemos el reto de cómo vamos a transportar 42 o 48 toneladas por carretera cuando la legislación permite solamente 28. Entonces, ahí tenemos que hacer diferentes cosas y es donde vamos moviéndonos para cumplir con las diferentes legislaciones de los diferentes países a nivel regional que estamos viendo. Listo. Sí, si quieren vamos en este orden, perfecto. Bueno, Luciano Silva por acá, muchas gracias por la invitación, por supuesto, a la organización. Este espacio aquí dentro de la Expo, muy interesante que la Expo le haya dado esta perspectiva de almacenamiento, que como soy un ignorante de esta Expo, no sé si es este año nomás o anterior, pero de todas maneras hay que celebrar y hay que hablar de almacenamiento porque es un tema no solamente candente y que está en tendencia, sino que es el habilitante para la transición energética. Y no solo eso, sino que incluso países que ya son muy renovables, como Colombia, creo que tenemos la oportunidad de resolver muchas coyunturas y muchas situaciones técnicas en las redes. Todas las redes tienen problemas y creo que el BES hoy día se está presentando como una de las pocas tecnologías o la única que puede resolver casi cualquier problema en 18 meses. Eso es muy interesante, sobre todo para países que creo van a tener una adopción BES quizás distinta a la de mi país, al igual que mi compatriota que presentó anteriormente Mi Acento, Mi Denuncia. Yo soy de Chile. Y bueno, yo represento a Trina Solar, que es un conglomerado bastante grande en China, más de 28 años siendo líderes en la fabricación de paneles solares. Todos nos conocen por eso. Sin embargo, la compañía ha atravesado particularmente en los últimos 10 años, un proceso de integración horizontal bien interesante, entendiendo, digamos, que la energía solar es protagonista de la transición energética y del futuro, y se ha ido integrando horizontalmente hacia las soluciones de tracker, ¿cierto? Es que es como la integración obvia desde los paneles solares, y los sistemas de batería, y con eso, digamos, pretendemos, y nuestra visión un poco es transformarnos en un proveedor de soluciones integrales para la transición energética desde el equipamiento. Como somos modulistas, digamos, o expertos en tecnología PV, nuestro ADN está en la fabricación en masa, digamos, y en serie de alta tecnología, y es por eso que hoy día esto de las soluciones integrales BES, o lo que a veces creo que mal llamamos los integradores BES, nosotros lo hacemos desde la fabricación de la celda de batería, que es lo que, digamos, conversa muy bien con nuestro ADN, y también para mí personalmente tiene mucho sentido, toda vez que en una planta BES, particularmente cuando hablamos de gran escala, y con esto aprovecho de decir que Trina Storage hoy en la región Latinoamérica y a nivel multinacional, digamos, fuera de China, estamos absolutamente concentrados en el BES de gran escala. Y particularmente en ese contexto, entre el 70 y el 80% del costo de la solución BES son las baterías. Y tú, ese contenedor de batería, digamos, tú abres las compuertas y cerca del 60% del costo de lo que hay adentro son las celdas. Entonces, desde ahí es donde nosotros vimos que tenía todo el sentido, digamos, convertirnos en este proveedor de soluciones BES. ¿Y en qué estamos hoy día? Básicamente acá en la región Latinoamérica, enfocados en los mercados que hoy día están empuntando el tema del BES de gran escala. Por supuesto, Chile, ahí tenemos nuestro headquarters hoy día, con más de 25 ingenieros técnicos que trabajan en nuestro equipo exclusivamente dedicado a BES. Y en segundo lugar, Argentina, que es el segundo mercado BES, que creo que nadie se lo esperaba, pero es el segundo mercado BES de gran escala, y podemos ir conversando en el panel, digamos, alguna idea que también quiero explorar mañana en la presentación que voy a hacer, de cómo el fenómeno chileno es difícil que se reproduzca en el resto de la región, lo que no le quita relevancia al BES a la región. Y eso es un tema que podemos explorar en harto detalle para entender también cómo se va a desenvolver esta tecnología y cómo le va a prestar servicios a un mercado como el colombiano. Y estamos concentrados en eso, pero sin duda viajando mucho por la región, aprendiendo de las normativas locales, de las condiciones locales de los proyectos para adaptar nuestras soluciones a cada mercado de la región. Nosotros operamos desde México al sur, así que un poco estamos en eso. Ok, gracias. Hola a todos, que me llamo Jim. Bueno, para que no se olvide que tengo una notita aquí, pero lo siento, ¿vale?
Bueno, desde la perspectiva de una fabricante, América Latina, representante de la frontera emergente más prometedora para la transición energética. La combinación de la adición solar excepcional, ambicioso o objetivo de renovable y una creciente demanda de energía crea la tormenta perfecta para nuestra industria. Vemos dos impulsores clave. Integración de renovable, países como Chile, Colombia, México, Brasil, están inundando sus redes con energía solar y eólica. La intermitencia es un desafío crítico. Nuestro sistema de batería son la pieza faltante para proporcionar estabilidad a la red y evitar desperdicio de energía limpia. Y la segunda, seguridad y resiliencia energética. La necesidad de energía confiable para sectores industriales y comerciales y comunidades aisladas es urgente. Ofrecemos soluciones que garantizan continuidad operativa de reducir costos, ¿vale? Y nuestra estrategia se basa en 3 pilares. Localización. No solo vendemos productos, buscamos alianza para que ensamblaje local y transferencia de tecnología, creando valor de la región. Y adaptación técnica. Desarrollamos solución robusto y adaptada y a clima que extreme y especificaciones de ley diversas. Modelo de financiación innovadora. Entendemos las barreras de costos iniciales, por lo que promovemos módulos energía como servicio y PPA verde. Bueno, América Latina no es solo un mercado, es un aliado estratégico de la descarbonización global. Estamos listos para impulsar su futuro energética hoy. Gracias. Aló, buenas. Buenas tardes, muchísimo gusto, gracias por la invitación. Mi nombre es Giovanni Pavón, yo soy el representante de Collective Energy Latam para Latinoamérica, con base en Colombia. Somos una empresa que tiene apenas hace 2 años en el mercado colombiano y pertenecemos a un grupo EFT Systems, que desde hace 10 años es el partner principal de BYD en la implementación de proyectos alrededor del mundo. Desde el año 2019 comenzamos a implementar sistemas C&I en el mercado principalmente europeo y hoy estamos en el mercado europeo, africano y latinoamericano haciendo la representación de la marca BYD. Hacemos también nuestras propias integraciones utilizando los productos BYD y hemos venido trabajando fuertemente en el mercado tanto colombiano como el mercado chileno, aprovechando pues el gran auge que se ha dado a partir de la importancia que se le ha dado a los sistemas BESS. En este momento tenemos cerca de 3.5 gigavatios hora ya vendidos y el primer 1.4 gigavatios del parque de Quillagua en el norte de Chile, el cual fuimos los comisionadores del sistema, que fue vendido directamente por BYD al cliente final. Hablando un poco más de Colombia, creo que hay unos retos interesantes, pues en general los BESS es algo que todos estamos aprendiendo aquí en el mercado colombiano, aprender cuál es la mejor forma de utilizarlos. Tenemos una normatividad que de pronto vamos a hablar un poco más tarde de ese tema, muy nueva y que pues seguramente requerirá algún tipo de discusión y debate alrededor de las oportunidades que brinda, pero principalmente en Colombia pues estamos viendo un auge importante en lo que se puede venir. Creo que la principal aplicación, o la primera aplicación más que la principal que vamos a ver en BESS en Colombia, en el segmento desde el megavatio hora de capacidad hasta más o menos los 10 megavatios de capacidad o más, van a ser en apoyo o soporte a las redes. Hemos visto ya
como un par de operadores de red se han acercado a nosotros para comentarnos los problemas que ellos están viendo y de las posibilidades que tienen de poderlo solucionar con baterías. Como decía mi colega, es fácil pensar en las baterías porque en menos de 18 meses, menos de 12 meses se puede tener una solución completa. El tema del transporte también es importante, importación, certificación para este tipo de equipos, aunado pues a la reciente, bueno, a la que ya se va a cumplir a partir del 31 de diciembre, certificación RETIE, también para este tipo de sistemas. Creo que eso es un reto que aún en día los certificadores que están aprobados hoy nacionalmente están pensando cómo realizarla, entonces yo creo que eso es un reto para todos nosotros en general. Bueno, lo importante es que podamos contar también con las oportunidades de, si no es en nuestras casas matrices en China, de pronto tener la posibilidad de tener las posibilidades de hacer las pruebas aquí en Colombia. Bueno, en fin, eso hay una gran cantidad, pero vemos con buenos ojos siempre que tengamos un sistema RETI aquí en Colombia y que podamos tener la certeza de que el equipo que está, los equipos que estamos trabajando y compitiendo por el mercado colombiano, pues sean los mejores. Entonces lo dejaré ahí. Gracias. Listo, gracias. Siéntase en la libertad también de controvertir, interrumpir, y lo hacemos también un poco más dinámico, que hemos tenido un día ya pues bastante nutrido. Entonces, bienvenidas todas las intervenciones espontáneas también. Y si quieren agregar algo sobre el tema de retos, bienvenido, aunque me quisiera mover un poco sobre lo que pueden percibir ustedes a partir de la, digamos, la experiencia pues personal, profesional y en sus empresas, de lo que pueden eventualmente ser tendencias en los próximos años, digamos, metidos en este mismo sector, particularmente de almacenamiento. Yo creo que el barrido de hoy nos ha mostrado un poco como listo, qué es lo que más o menos se está moviendo, que es seguramente lo que tenemos mapeado nosotros en términos de la posibilidad de servicios, de cómo pueden estos sistemas soportar diferentes decisiones, modular energía, participar en mercados, etcétera. Pero me gustaría saber si ustedes tienen como, quieren compartirle al auditorio como alguna visión de pronto disruptiva, relativamente novedosa que pueda venir en los próximos años, digamos, en este mismo sector, que me aventuro de pronto a proponer algunas posibles rutas. Puede ser, por ejemplo, en términos de los portafolios, cómo maximizar los portafolios a partir de dispositivos de almacenamiento. Eso puede ser una posible vía digamos, de innovación. La misma tecnología, hacia dónde ven que de pronto se estén moviendo los mismos desarrollos tecnológicos y los mismos desarrollos unidos tal vez con elementos de toma de decisiones de inteligencia artificial, toma de decisiones en tiempo real, o la misma tecnología en términos de nuevos materiales, etcétera. 3, de pronto innovaciones alrededor de lo que tiene que ver con las mismas cadenas de suministro, porque los retos también allí son importantes. Sí, digamos, las solicitudes y las órdenes de compra se vienen en masa, ojalá para todos. Allí también hay innovaciones desde la perspectiva empresarial en cadenas de suministro, e inclusive en los mismos nichos de mercado que eso puede generar. Y cuarto, potenciales esquemas de colaboración con todo el ecosistema pues, que hay alrededor de estos sistemas y dispositivos de almacenamiento. Sobre eso voy a hacer ahorita un doble clic, pero inicialmente posibles rutas de innovación sobre algo que ya es muy innovador, pero ¿a dónde ven ustedes que de pronto nos podamos mover en cosas novedosas como para que los asistentes también se lleven ideas para pensar? A ver, yo quizás podría partir con una visión, no sé si es completamente coincidente con alguno de esos puntos, pero que creo que son cosas interesantes a saber para un mercado que está comenzando. De nuevo, lo que digo en general tiene más sentido para gran escala, pero en la industria china, y quizás partir diciendo que no es casualidad que la industria china hoy día sea el líder en la fabricación de baterías, en particular. Litio ferrofosfato hoy día es el estándar de la industria por lejos, y el litio ferrofosfato es el resultado de cerca de 15 años de I+D muy fuerte en China, digamos. Es una batería que antes estaba quizás relegada frente a otra tecnología que era el estándar de la industria, en particular en la electromovilidad de origen surcoreano, pero hoy día creo que
está muy instalado y podemos dejar para más adelante quizás visiones tecnológicas, pero creo que hoy día con la escala de fabricación del FP, el nivel de madurez que ha logrado el FP en términos de seguridad, en términos de que hemos podido correr la barrera lo posible de densidad energética, mover la barrera lo posible en vida útil, creo que tenemos para rato con esto, digamos, a partir de eso que tenemos que armar todos estos sistemas, etc. Y con eso quiero ir a otro, quizás insight, puede ser medio obvio, pero es relevante. A mí fue como una realización, trabajando, digamos, haciendo propuestas de BESS para la región. Ustedes ven, dado esto que acabo de decir, ¿cierto? Y que también la industria china, por decirlo de alguna manera elegante, es bastante colaborativa, y es por eso que ustedes ven como resultado a veces mucha homogeneidad, particularmente en los bloques DC, en los contenedores de batería. Resulta que todos tenemos 5 MWh, más o menos 10%, no sé. Y vemos un roadmap. Recién ahora vamos a ver la divergencia en los tamaños de celda, ¿cierto? Quizá hay algunas empresas que tienen su core en electromovilidad que han tomado quizá un camino algo distinto de los que nos especializamos en estacionario. Es el caso, por ejemplo, de los colegas de BYD, entre otros, digamos, que tienen una función en electromovilidad, etc. Pero es bueno la idea sencilla de entender que en un proyecto BESS, o sea, lo primero, BESS es más que batería, eso estamos todos de acuerdo. El producto batería puede ser estandarizable para una diversidad de ubicaciones de proyecto, para una diversidad de aplicaciones comerciales, para una diversidad de normativas técnicas locales, porque de hecho muy pocas normativas técnicas locales hacen mención de los sistemas NTC. De hecho, eso es algo muy curioso, ¿cierto? Pero es importante que el proyecto BESS siempre es customizado. O sea, acá no hay una cosa estándar, una macro donde yo haga generar propuestas para cliente colombiano, generar propuestas para cliente chileno. Ojalá existiera. Ojalá existiera, porque nos aliviaría mucho, pero eso es inescapable. O sea, los que hemos trabajado en proyectos, yo en particular vengo de comprar batería, entonces conozco como los dos lados. Siempre es customizable el proyecto, siempre hay que estudiar muy bien las consideraciones ambientales del proyecto, siempre hay que estudiar muy bien las consideraciones normativas, el código de red, etc. Entonces, esto es harto trabajo, digamos. Por mucho que tengamos una gran parte avanzada, y de hecho, yo mismo decía que el costo estaba concentrado en la batería, y eso es bien estandarizable, digamos, o es lo más estandarizable dentro de eso, pero veces más que batería. Y con la customización de proyecto también quiero decir que BESS es más que equipamiento, digamos. Es un equipo humano detrás, un soporte local, una customización y un apoyo al cliente en dejarlo tranquilo que va a cumplir con el RETIE, que va a cumplir con el código de red. Y quiero hacer otra reflexión asociada a esto, porque la vida útil, decía que hemos empujado la barrera lo posible en la vida útil. O sea, yo me acuerdo, los primeros veces en Chile declararon vidas útiles garantizables por, no sé, 9 años, 10 años. Hoy día casi todos los proveedores te ofrecen garantías de producto y de desempeño extensibles por más de 20 años, incluso 25 o más años. Esto quiere decir que cuando hacemos un proyecto hoy, no solo tenemos que estar pensando, mira, en Colombia la batería tiene una oportunidad de negocio para esta aplicación. No, el proyecto que vamos a hacer hoy día tiene que estar preparado para lo que se desenvuelva en el futuro en términos de diseño de mercado y cómo la regulación puede ir modificando eso, y también para los desafíos técnicos que va a traer la transición energética misma, digamos. Entonces hoy día, por mucho que digamos, oye, mira, voy a participar en uno de estos proyectos que identificó la UMME para la zona del norte de Colombia, y entonces voy a diseñar, pero oye, si el proyecto va a durar 20 años o va a durar 15 años, mucho va a cambiar. Entonces tenemos que empezar a pensar en especificar equipamiento para ese proyecto que vaya a poder darnos otras funciones que a nuestros clientes les va a poder dar nuevas líneas de ingreso en el futuro, y en particular instalar BESS que efectivamente aporte a la estabilidad de red. Porque en Chile hoy día tenemos un montón de BESS, es algo que voy a tocar mañana también, tenemos un montón de BESS operando. Esos BESS nos llenamos la boca a veces diciendo, oye, estos BESS hacemos un uso más eficiente de las redes, estamos dando soporte de red, pero la verdad es que cuando tuvimos el apagón fueron de las primeras en desconectarse, porque son tecnologías que no venían con las consideraciones, no solo grid forming, que es un tema que podemos entrar si quieren, sí, que tienen tiempo, pero no solo se trata de eso. De hecho, el proceso normativo en Chile que está en curso, en primer lugar busca elevar el estándar del grid follow. Entonces, instalemos batería hoy día
pensando, sí, en cuál va a ser el modelo de negocio y lo que nos cierra hoy, pero pensando en que los modelos de negocio van a ir cambiando rápidamente, porque estamos todos también hablando de regulación y haciendo sugerencias de cómo tenemos que evolucionar la regulación, y equipamiento que efectivamente vaya a dar soporte de red. Eso es un poco reflexión inicial. ¿Listo? ¿Algún voluntario para seguir? No, y aparte se tiene que tomar siempre en cuenta las diferentes necesidades de cada proyecto, porque como bien menciona Luciano, ni uno es igual, ni un proyecto podemos decir va a cumplir con lo mismo que me pidieron en el proyecto anterior. Todos los proyectos son diferentes, la necesidad de cada proyecto siempre va a variar por una cosa o por otra. Hay clientes que nos piden el grid forming, Blackstar, o sea, se vuelve algo muy complejo, pero a final de cuentas, hacia donde vamos todos los fabricantes es a elevar el producto para llegar a más necesidades que vayan saliendo en un futuro. Porque no es nada más cumplir con lo que ya se está solicitando, sino ver hacia el futuro qué otras soluciones pudieran necesitar estos sistemas de almacenamiento. Y ahí es a donde tenemos que llegar todos los fabricantes, no solamente Jinko, Trina, BYD, DG, o sea, todos tenemos que ir viendo hacia el futuro y estar 2 o 3 pasos adelante de las necesidades de los países. Ahí es donde tenemos que llegar y no es algo sencillo, es muy complejo, tenemos que ver todo, variación de frecuencia, es un mundo de cosas, que bueno, Luciano es ingeniero, él se los puede decir. Pero así es. Bueno, de pronto para complementar a mis colegas, yo creo que un punto importante, y ya lo mencionaban, era el tema de la integración del PCS, ¿no? O sea, este cambio o esta tecnología que se ha venido trabajando desde las baterías también se ha avanzado en paralelo con los PCS, y yo creo que ahí va a haber una potencial trabajo no solamente con los PCS que podemos traer de diferentes partes del mundo. En este caso el mercado es un poquito más diversificado, no solamente está en China, también hay varios fabricantes de PCS en Europa, y me parece que hay una oportunidad gigante incluso algunos de ellos están trabajando en Latinoamérica, algunos fabricantes de PCS. Entonces yo creo que ahí sí hay una oportunidad grande de crear ese mercado a partir de ese apetito que se va a dar por estos BES que se está dando ya, para poder tener como ese suministro un poco más local, ojalá de ese PCS que siempre tiene que ser muy adaptado a las circunstancias locales. Una batería se puede adaptar a muchas circunstancias, es más flexible, pero quizás el PCS tiene que ser muy específico. Entonces a mí sí me parece que ahí tenemos que dar como un paso adelante en ese trabajo que tiene que ser sí o sí complemento con las empresas que fabrican PCS, esto también como DG. Entonces, bueno, ese tema también importante como para mencionar uno de los temas de tecnología. Perfecto. Apuntando, perdón, Dale. También los PCS tienen que ir avanzando muy rápido como está cambiando esta tecnología de almacenamiento, porque si no se van a quedar atrás. Y después, ¿de qué te va a servir tener una batería de 9, 10 megawatt-horas si tu PCS no te va a dar la suficiente potencia para poder hacer esa inyección a la red? Entonces también es algo donde tenemos que trabajar de la mano con los fabricantes de PCS para poder llevar todo el sistema a un mismo nivel. Muy bien. Jin, ¿quieres adicionar algo? Ok. Estoy totalmente de acuerdo. Perfecto. Y bueno, ustedes tocan un tema que hacia allá iba un poco. Antes de, digamos, abrir la palabra para algunas preguntas del público, que me parece importante aprovechar el que todavía tenemos pues una buena asistencia, y es precisamente el relacionamiento como con esos, digamos, con los clientes, con lo amplio que puede ser la acepción en este caso de clientes, ¿cierto? Porque muchos de ustedes pueden estar en algunos segmentos, otros no, tener diferentes esquemas también de relacionamiento con lo que son clientes finales, ¿cierto? Pueden ser desarrolladores, utilities, bueno, pueden ser muchas cosas.
yo tuve un paso hace unos años por el sector comercial, fui ingeniero de ventas y recuerdo que mi jefe en ese momento me decía, you have to train your customer. ¿Sí? Tú también tienes que enseñar, tienes que entrenar a tu cliente, no todo lo que el cliente te dice tú tienes que decir, ay, bueno, sí señor, y miramos cómo lo hacemos, ¿no es cierto? Y más cuando son mercados emergentes, podemos caer mucho en eso, en que se piden de pronto algunas cosas medio locas o que de pronto no son las rutas, digamos, más convenientes. Y es justamente hacia allá, hacia donde quiero ir, y es en todo este ecosistema de tantas partes juntas, donde algunos de ustedes, dependiendo del modelo de negocio, pueden tener más o menos relacionamiento con desarrolladores o con EPCistas o con utilities, ¿por qué no eventualmente hasta con gobiernos locales, eventualmente, ¿cierto? Toda la multiplicidad de actores y con, digamos, sus propios proveedores de materias primas, etcétera. Ustedes están ahí como en el centro de ese gran ecosistema. Y para el caso particularmente colombiano, con el, digamos, el contexto que puedan tener digamos, de nuestro punto actual de desarrollo de estos sistemas, ¿cuál sería como esa especie de recomendación para esa multiplicidad como de clientes que ustedes tienen actualmente o con los que tienen algún tipo de relacionamiento, teniendo en cuenta que todavía es un mercado pues relativamente naciente, pero que tiene una perspectiva, pero para que de pronto esto inicie digamos, con pie firme? A ver, quizás puedo partir yo diciendo que para mí lo que tú dices es notable, porque es justamente el camino que muchos de los de esta industria recorrimos, porque muchos de los que hoy día estamos en el lado del proveedor de BES, fuimos clientes de BES, digamos, en los momentos iniciales del BES. Entonces, no sé, hoy día yo me encuentro, sobre todo en mercados nuevos, voy a poner de ejemplo el mercado argentino, claro, muchos RFP iniciales, con toda la ansiedad que genera una licitación centralizada, ¿cierto? Y algunas de las reflexiones que hacíamos en la oficina, oye, acá no tengamos miedo en decirle al cliente que está pidiendo certificados que no son de BES, digamos, o que no son de PCS, que son de otras cosas. O no tengamos miedo en hacer una lista gigante de exclusiones, digamos, porque esas exclusiones no van al caso, digamos. Y también de sugerirle al cliente, y no solo eso, o sea, y eso también realza la importancia de este tipo de instancias, instancias también institucionales con los organizadores de licitación, en el caso de Argentina, con nada más ni nada menos que el operador de la red allá, que también es el operador de mercado y es el que nace todas las transacciones de energía, de acercarse y decir, oye, mira, estáis pidiendo algo que en verdad no tiene tanto sentido técnico, y así, digamos, vamos todos aprendiendo. Todos hemos ido recorriendo una curva de aprendizaje, como tú dices. El tema BES, como dije, BES es más que batería, porque es batería, PCS, ¿cierto? Transformadores, celda, ingeniería, etc. Y es más que equipamiento, porque todos los proyectos, como coincidimos acá, todos requieren customización. Te llaman a eso y a estudiar la solución en su conjunto y hacer algo de ese training de cliente, pero también de escuchar al cliente. Yo creo que el unfolding, digamos, cómo se va a desenvolver el BES en la región va a ser tan diversa como es nuestra región. Nuestra región tiene diversidad de lenguaje, diversidad geográfica, climática, y así va a ser, digamos. Entonces también tenemos que entender eso, absorber eso y ver cómo acomodamos mejor las soluciones. Y con respecto a lo que comentaban antes de los proveedores de terceras partes, ¿cierto? Porque algunos hacemos la integración de BES desde la fabricación de baterías, tenemos algunos colegas que lo hacen desde la fabricación de PCS, hay hasta empresas que lo hacen desde la fabricación de transformadores, digamos, porque todos quieren participar de esto, que es el tema caliente del sector eléctrico, ¿cierto? Cada uno tiene sus fortalezas y yo te diría que una tendencia que veo es que las empresas nos vamos a empezar a integrar más verticalmente de lo que ya estamos. Yo creo que la integración vertical hacia la celda es la clave para controlar no solo costos, ¿cierto?, sino que también controlar performance y seguridad, porque los problemas gordos en BES empiezan cuando las celdas están contaminadas, digamos. Y para eso, digamos, una fabricación limpia de las celdas garantiza la seguridad del proyecto. Al menos en lo más catastrófico que puede pasar. Y en ese sentido, nosotros mismos, muchas otras empresas, estamos también, a pesar de que venimos de un ADN muy de fabricación en serie, de alta tecnología, nos vamos a pasar, digamos, a otro ADN, que es hacer computadores, digamos, hacer PCS. Y es muy interesante lo que conversaban antes, porque
yo creo que si bien el 70-80% del costo, y no solo del costo, sino que de la integridad económica de un activo BESS de gran escala, está en la gestión de energía, por ende está en la celda, está en la batería, a mí el 80% de las preguntas que me llegan son de grid, por ende son de PCS, por ende son de corriente alterna. Entonces hubo que desempolvar los apuntes de electrónica y potencia, digamos. Entonces, es bien interesante y hay que estar todo el rato dialogando con el cliente, y por eso también comentaba que este tipo de empresa, nosotros venimos de una empresa que su core business son los módulos solares. La mentalidad, sobre todo china, de la venta de módulos solares es: quiero vender más módulos solares, voy a poner más vendedores. En BESS eso no funciona así, funciona al revés. Tú tienes que hacer un proyecto, la demanda se va construyendo hacia atrás. Es muy multidimensional, son muchos componentes, hay que saber harto y eso te exige estructuras organizacionales grandes y muchas especialidades. Y mucho involucramiento con el cliente, no solamente en la etapa comercial y de negociación contractual, sino que también en terreno, supervisión, y además que la mayoría de los integradores tenemos scope de servicio por largo plazo. Entonces nos quedamos viviendo en el proyecto por 20 años. Así que es importante, digamos, para los clientes, para los desarrolladores, que también trabajen con compañías que tengan este nivel de amplitud. ¿Listo? ¿Alguien más que quiera aportar ahí? Sí, yo creo que uno también tiene que pensar en el entrenamiento y en el aprendizaje, porque al final a mí no me gusta mucho utilizar la palabra expertos, porque yo creo que al final las tecnologías son tan nuevas, duran tan poco, que muy pocos tenemos la oportunidad de volvernos realmente expertos en algo. Entonces yo creo que somos conocedores, pero sí el rol que ejerce el regulador también es muy importante. El regulador en los países por lo general es el primero que se tira al agua, o las empresas públicas son las primeras que se tiran al agua con las tecnologías nuevas. Entonces yo creo que sí es muy importante entender hacia dónde quiere ir el regulador, qué quiere plantear y cómo pueden apoyar las empresas de tecnología esas intenciones, ¿no? Aparte, o digamos en conjunto, viene las intenciones o lo que quiere el cliente, y creo que en general, creo que no me equivoco, pero en la mayoría de los mercados que ha mencionado, en el mercado argentino, también se están comenzando a pedir ciertas cosas que uno dice, quizás por ahí no es, o sea, y se sienta uno con el cliente para tratar de hacerlo, pues de entender su necesidad o por qué está necesitando 10 megavatios de 1C, no sé, digamos, un tema así bien, bien fuerte, y es importante sentarse como a explicarle bien cuáles son las limitaciones también de la tecnología hoy en día y por qué, por más de que se llegue a ese punto, quizás no es el mejor punto de funcionamiento que puede llegar a tener un BESS, que puede afectar directamente la vida que se está esperando llegar a 15 años, 20 años. Entonces yo creo que eso es muy importante y no es un problema, digamos, pero es una situación que se da en general, según lo que hemos visto desde nuestra experiencia en toda Latinoamérica, Panamá, Argentina, Colombia, Perú, de los mercados que más o menos hemos tenido la oportunidad como de participar. También quería mencionar que pues es un tema que sucede hoy en día también con las baterías residenciales. O sea, en general esto no deja de pasar. Entonces, con las baterías residenciales, que siguen siendo un producto también tan estandarizado, se sigue teniendo la necesidad de customizar algunas necesidades específicas para los clientes, o en el nivel C&I, o en el nivel ya un poco mayor, por encima de 1 mega, 5 megas, que es lo que más o menos estamos comenzando a ver la necesidad en este momento. Entonces, bueno, lo dejaría ahí como para que los colegas sigan. Listo. ¿Quieren adicionar algo más sobre esta parte antes de pasar al público? Yo iría con una cosa más. No es solamente capacitar al cliente, sino también capacitar a las personas que están haciendo las regulaciones. Es muy importante. Si ya existen regulaciones, por ejemplo, República Dominicana, Chile, ahora Argentina, Brasil, que ya lo tienen muy bien visto cómo va a funcionar los sistemas que quieren. Tenemos otros países donde están haciendo unas cosas que realmente las ves y te das un tiro en la cabeza de lo que lees. No sé si ya te pasó con la de México, de Comisión Federal de Electricidad. Sí, señor. Todos los países en Latinoamérica estamos con el 30% por 4 horas. México, ¿por qué no? Tenemos que hacerlo
a 3 horas. O sea, es una estupidez, pero bueno, ahí es donde tenemos que entrar nosotros como fabricantes a sentarnos con ellos, explicarles el por qué a 3 horas no es algo funcional, cuando la demanda normalmente es a 4 horas, para las horas pico. Entonces, bueno, es mucho trabajo, es mucho tiempo de estar sentado con la gente de gobierno, explicar, enseñarles otras regulaciones que están funcionando y que están funcionando bien, para que puedan entender cómo se tiene que hacer un proyecto de almacenamiento. Eso es importante. Muy bien. ¿Algo más que agregar o vamos a las preguntas del público? Listo, yo creo que abramos el micrófono y ustedes pueden hacer preguntas infinitamente mucho más interesantes de lo que yo les puedo hacer ya en este punto. Todo ¿Sí menos nos prestan precio. el micrófono? Todo menos precio. Listo. Sí, tenemos todavía como unos 15 minutos, entonces para que lo tengan en cuenta en la elaboración de las preguntas y las respuestas. Y ahorita les pediré una reflexión final, unos takeaways ahí muy concretos para cerrar. La pregunta va más relacionada a la problemática que mencionabas al principio de la regulación del transporte, que solo permitían hasta 28 toneladas. ¿Qué soluciones últimamente han implementado para, digamos, sortear esas especificaciones, digamos, en las baterías? ¿Han intentado volverlas modulares o para poderlas, digamos, instalar en sitio o qué otras soluciones han encontrado? Mira, de hecho, lo que nosotros hacemos en Jinko es sacamos ciertos racks del contenedor para cumplir con la especificación de peso. Una vez estando en sitio, ya que está montada en la base, entonces con unos aparatos especiales empezamos a poner de nuevo esos racks. Es algo muy importante que creo que los fabricantes que tenemos que tomar en cuenta. A mayor densidad energética es mayor peso. Las navieras ahorita están empezando a restringir ciertos tipos de contenedores que no cumplen con ciertas especificaciones. Por lo mismo, es un exceso de peso lo que se está viendo en estos momentos. Ahorita, como les decía, nosotros en el de 5 megawatt-hora estamos transportando 42 toneladas. Países como México, lo que viene siendo, en Chile no hay problema porque acabamos de mandar 1.6 gigas para allá. Entonces ahí no hay tanto problema, pero países como Colombia, que sí tienen una especificación sobre el transporte, que son 28, República Dominicana, que son 30, tenemos que tomar en cuenta todo eso y ajustar el peso del contenedor, más aparte, tomar en cuenta que los contenedores de 20 pies con tanto peso, el centro de gravedad no está en la parte de abajo, está en el centro del contenedor. Entonces es muy fácil que se puedan ladear en una curva, en terrenos rocosos, cualquier cosa. Entonces tenemos que tomar todas esas consideraciones para podernos ajustar a las necesidades de los proyectos. Yo quisiera agregar ahí, bueno, primero te respondo rápido, después creo que es buena la pregunta para hacer una revisión más o menos histórica de producto DC. Lo que va a hacer Trina Storage para resolver ese tipo de problemas es que para nuestra tercera generación vamos a sacar una versión modular. Entonces, nuestra tercera generación sigue siendo un contenedor de 20 pies de alta densidad de 6.25 megawatt-hora, pero va a tener una subversión que van a ser en contenedores de 10 pies. Porque este problema no solo está en Colombia, lo hemos enfrentado en Europa antes, en algunos sectores, con puentes, y en Japón también es un problema bien presente, y esa va a ser la solución. Ahora, esto, incluso si es que las restricciones tuvieran un valor que fuera compatible con las soluciones de 50 toneladas, que es más o menos donde convergen las soluciones de máxima densidad que se esperan para el próximo año o el 2027, eventualmente íbamos a llegar a ese punto. Y si miramos hacia atrás, hubo una gran, digamos, más allá del mayor densidad energética en la celda prismática, que ha sido, digamos, un avance increíble, una evolución importante que tuvo el BESS fue el paso a la refrigeración líquida. Y muchos piensan que la refrigeración líquida solo fue un avance pensando en la densidad energética, eso fue una motivación importante. Algunos dicen que es un sistema más eficiente en términos de consumo auxiliar, de hecho es al revés.
Pero la gran gracia que tiene la refrigeración líquida es que esto es un sistema. Imagínate un contenedor BESS que tiene entre 4.000 y 5.000 celdas individuales. Es como una planta solar concentrada en un contenedor. O sea, es un sistema muy, muy modular. La capacidad que tú tengas para maximizar el equilibrio térmico de esas celdas te va a hacer la mitad del trabajo de alargar la vida útil. O sea, cuando hablamos de que hemos alargado la vida útil y hoy día te puedo dar garantías de desempeño de 20 o 25 años, es en 50% por la proeza de, digamos, de nuestras áreas de I+D y los grandes científicos que han mejorado a nivel electroquímico, pero el 50% del resto del esfuerzo es el desempeño de estos sistemas. Entonces ahí hay que darle un golpe en la espalda a los ingenieros mecánicos que desarrollan esos sistemas de gestión térmica, ¿ya? Entonces igual íbamos a llegar a ese problema. Entonces, ¿por qué caímos como industria BESS en la fiebre de los contenedores? Porque nos empezamos a dar cuenta que a medida que las baterías se fueron volviendo más costo eficientes, estandarizar a un formato marítimo iba a traer muchas ventajas en minimizar maniobras, en minimizar costos logísticos, digamos, sobre todo que estábamos empezando a ver proyectos en varios mercados de cientos de contenedores, digamos. Entonces nos fuimos por los contenedores de 20 pies. Hoy día estamos en una verdadera fiebre de eso y eventualmente, ya para el 2028, difícilmente van a existir los contenedores de 20 pies. Entonces estamos viendo ahí cómo podemos ir modularizando. Yo creo que aquí, de hecho, los colegas de BYD han sido más resilientes en no caer en la fiebre. y yo creo que el tiempo quizás les va a dar la razón, porque en el 2028 todos vamos a tener que encontrar una nueva modularización y ver cómo tratamos de manejar el compromiso entre modularización y tratar de mantener lo más estándar posible el producto para facilitar las maniobras en obra y la logística. También para responder rápidamente, las soluciones de BYD se basan en un cubo que es el MC Cube, es un armario que tiene 500 kilovatios hora aproximadamente de capacidad. Entonces, si montas 10 de esos en un skid del tamaño de un contenedor, pues puedes llevarlo. Digamos que no caímos, pero sí caímos. O sea, el proyecto este de Quillagua son 270 contenedores de 20 pies. Pero, pues, digamos que se pueden desmontar todos los cubos y volverlos a montar, pero obviamente esto requiere, o sea, cada maniobra que se haga en el puerto es muchísimo dinero a la hora de la logística, que también va en contra del precio final en general que se entregue por parte del contenedor. Entonces toca ser también muy cuidadosos en cuanto a eso, porque cualquier movimiento extra pues nos va a representar también una gran cantidad, y el cliente por lo general siempre quiere que le entreguen el producto en la puerta del proyecto también. Entonces también eso es súper importante, y certificado. Entonces, bueno, ahí hay que también revisarlo. Buenas tardes. Por lo que entiendo ahora solo se ha hablado de baterías de litio, ¿no? ¿Qué nos pueden decir de las baterías de bombeo hidráulico, volantes de inercia, las baterías de sodio y la batería de hidrógeno? ¿O solo va a ser sobre litio? A ver, para empezar con eso. Yo creo que ahí distingamos entre las tecnologías electroquímicas. Yo creo que dentro de las electroquímicas, las otras baterías que no son de litio-ion, creo que no han llegado al performance y costo-eficiencia del litio-ion. Dentro del litio-ion es una familia de baterías también, y creo que, por lo que mencioné al principio, el LFP se ha impuesto, sobre todo por seguridad y porque pudo mover la vara, digamos, de la densidad energética y de la vida útil que otrora solo tuvo NMC, digamos, esta tecnología surcoreana, y eso fue el resultado de mucho trabajo en China. También lo que comenté al principio, hoy día hay un nivel de despliegue en China de líneas de fabricación del FP que va a ser difícil, digamos, que no tenga inercia tecnológica. Aunque también es verdad lo que comentaban algunos de los colegas, que en el desarrollo tecnológico siempre nos terminamos por sorprender. Con respecto a las tecnologías que no son electroquímicas, yo creo que se caen en que no tienen alguna de las fortalezas clave de las baterías en general, digamos, que son, para mí, las más importantes: la modularidad, la escalabilidad, la rápida construcción, la falta de partes móviles y por ende más fácil mantenimiento, y claro, bueno, la versatilidad de aplicación. Y hay una que es clave, digamos, y
y que es la razón por la que el colega anterior comentaba la superioridad del auto eléctrico, la eficiencia. O sea, la eficiencia es mucho mayor que porque cualquiera de las otras tecnologías eventualmente va a tener un sistema termodinámico que va a hacer decaer mucho la eficiencia. Yo creo que el gran talón de Aquiles de las baterías siempre fue la costo-eficiencia, y es por eso que estamos hablando ahora y no en litio hace 10 o 15 años y en otras baterías hace antes, digamos. Es porque eso era lo que faltaba, digamos. Y hoy día lo tenemos y por eso vemos este despliegue tan voluminoso. Ahora, una sutileza con respecto a las tecnologías mecánicas o incluso de hidrógeno, digamos, Power-to-X. Creo que esas tecnologías alternativas para el almacenamiento de muy larga duración y gran escala, porque si tú hoy día me pides un proyecto de 10 horas de gestión, eso no es ningún problema para la batería. De hecho, a la batería le gustan las bajas potencias. ¿Ah? La batería tiene mejor eficiencia con baja potencia, mejor vida útil, mejor gestión térmica. De hecho, aparecen otras restricciones, que es interesante. Pero si estamos hablando de larga duración y altísima potencia, quizás ahí, si es que hiciéramos una curva de eficiencias de costo, quizás para muy grandes escalas es más escalable una tecnología mecánica o termodinámica que una tecnología electroquímica. Ahora, también hay que ir al revés, como ¿dónde está el caso de uso de ese muy long duration storage? Esto se discute mucho en Europa y yo la verdad que todavía no veo claro que haya esa necesidad, digamos. Pero esa es una sutileza con respecto a eso. Yo creo que las baterías, si tú me dices, hazme una cuestión de 1 giga por 10 horas, chuta, probablemente hay algo más escalable a mayor costo-eficiencia que instalar no sé cuántos miles de baterías serían esas, digamos. Yo asumo que si están acá hasta ahora es porque todavía tienen alguna pregunta por eso. Bueno, yo me iba a abstener de hacer esta pregunta porque allá mi amigo se refirió al tema de la química en las baterías. Pero pues sí quisiera insistir un poquito, aprovechando que ustedes 4 representan 4 empresas insigne en la parte de la transición energética. Y hay mucha especulación hoy en día, sobre todo en las redes sociales, por supuesto, de ese cambio de química que incluso Elon Musk está tratando, o he leído de que destronó o va a destronar la química de las baterías de litio en su gran producción en China. Es posible que al interior de sus empresas hayan tenido cierta información de ciertos desarrollos en el corto o mediano plazo. Puede ser un poco prematuro porque el BES todavía no se ha consolidado fuertemente, por lo menos en nuestro sector, en nuestro país, y ya estar pensando en un reemplazo. Pero son inversiones grandes, entonces muchas veces las empresas prefieren ser un poco cautos en esperar un poquito de tiempo, meses o años, en ciertos desarrollos antes de tomar una decisión financiera de este tipo. Pues sería un escenario importante si pudiésemos acceder un poquito más a esos desarrollos químicos que nos aparten de esas tecnologías que dependen necesariamente del litio y se están centrando en otro tipo de materia prima. Se están haciendo estudios, porque es una realidad, siempre tienes que ir viendo hacia el futuro y hacia dónde va toda la tecnología, especialmente en la celda. Pero te puedo casi asegurar y firmar que para que destronen lo que vienen siendo las baterías de LFP, todavía va a tardar entre 8 a 10 años para que haya un cambio significativo a otro tipo de tecnología. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando exactamente lo mismo que pasó con la celda solar. Cuando yo empecé en este negocio, el panel más grande era de 250 watts. Ahorita ya estamos en 720, 730, 750 watts por módulo. ¿Okay? Cuando yo empecé en baterías, estamos hablando que el contenedor más grande en densidad era de 2.3 megawattoras.
con un costo aproximado de 780 a 850 mil dólares. Al día de hoy, un contenedor de 5 megawattoras está en menos de los 400 mil dólares. Entonces va a ir avanzando la celda de litio y ya después se verán otras tecnologías, pero por lo pronto yo no veo. Bueno, yo puedo aportar. La verdad que ¿cómo respondo esto sin violar confidencialidad de... pero mira, lo que te puedo comentar, yo coincido un poco con lo que dice José Antonio. Yo ya argumenté que creo que el LFP tiene para rato, tiene mucha inercia en cuanto al despliegue de líneas de fabricación en China, y esto no es exclusivo a mi compañía, sino que a compañías que tienen 20 veces el tamaño de la mía. Pero sí creo que suena mucho en las redes sociales, sobre todo en LinkedIn, que hoy día parece como el nuevo diario. Suena mucho el sodio-ion. No confundir con sodio-azufre. Sodio-ion sí tiene algunas características que la hacen interesante. Bueno, uno, se desprende el litio, ¿cierto? El litio es más escaso que el sodio, eso es realidad. El sodio-ion también tiene características constructivas similares al litio ferrofosfato y a otras arquitecturas, digamos, y otras químicas de litio-ion. Lo que a mí me han comentado chinos que están involucrados en el I+D de Celda es que en más que en menos, ¿cierto? Hay algunas empresas apostando más recursos a eso, pero muchas empresas tienen algo pausado el desarrollo de sodio-ion hasta que se gatille alguna situación macroeconómica, digamos, que lo justifique más. O sea, hoy día, de hecho, en China hay proyectos de sodio-ion operativos. Yo calculo la densidad energética ya no solo del contenedor, sino que del proyecto, y me da la mitad, al mismo costo. O sea que todavía no está llegando a los KPI, digamos, que nuestros clientes esperen que le demos en términos de costo-eficiencia. Sin embargo, eso fácilmente se puede empujar en algunos años, ¿cierto? Y va a tener una batería incluso quizás con parámetros ESG mejores. Sin embargo, lo que mucho se discute en China es, salvo que haya un nuevo superciclo del litio, no pareciera tener tanto sentido. Vemos expansión minera de carbonato de litio. El otro día hablaba con un caballero argentino que me comentaba que se está explorando mucho en el ámbito minero, porque esto hay que conectarlo necesariamente con la minería de litio, con la extracción directa de litio ferrofosfato. Pero tú sabes que, para explicar un poco, hoy día, al menos voy a hablar de mi supply chain, más del 95% del carbonato de litio, que es el material esencial, digamos, de las baterías de litio ferrofosfato, sale de Chile, se va a China como, bueno, nosotros los chilenos somos expertos en exportar mineral, digamos, con poco valor agregado, se va eso a China, y en China hay una serie de procesos de refinamiento de este mineral hasta que llega el litio ferrofosfato. Imagínate si es que hay una perspectiva tecnológica, así como puedes decir, hoy hay una perspectiva tecnológica ahí con esa química extraña, también puede que hayan cosas que faciliten mucho más el litio ferrofosfato. Otra tendencia relacionada al litio ferrofosfato, que yo le pongo más fichas, si tú quieres, que el sodio-ion. Desarrollos de litio manganeso ferrofosfato. Esto es la adición de manganeso para aumentar la densidad energética del litio ferrofosfato. Ahora, mañana voy a hablar un poco de cuáles son los pilares del I+D de Celda, al menos para el mundo estacionario, porque también acá hay que hacer la distinción con los autoeléctricos. Los autoeléctricos tienen un perfil de uso muy distinto, o sea, mucho más caótico el uso de la batería. Como comentaba el colega, mucho del desarrollo de celdas de EVs está apuntando a la carga rápida para aumentar más la practicalidad del autoeléctrico, digamos. Aquí son a veces otros parámetros. Nosotros, si es que hay una oportunidad de agregarle manganeso al litio ferrofosfato para aumentar la densidad energética, fantástico, pero todo eso tenemos que hacerlo manteniendo el mismo estándar de seguridad que tenemos hoy día. Y el mismo costo, porque yo no quiero llegar a ofrecerte una cuestión que es más brillante, pero que es más cara, porque ya fijamos un estándar con la costo-eficiencia y un poco la industria está esperando que mantengamos un nivel de costo-eficiencia y que mejoremos. O sea, el desarrollo hoy día de Celda se trata de mejorar el performance manteniendo el costo. Si no, digamos, no vamos a avanzar. Y por último, quizás te puedo comentar que hay otra perspectiva de la que se habla menos y que yo la encuentro mucho más interesante, que hoy día ya tenemos bajo riesgo térmico en el litio ferrofosfato. Esa es la gran gracia.
La principal diferencia es que otros cátodos, por ejemplo el NMC, cuando se desintegran por el proceso de excursión térmica, se desintegran en forma de oxígeno, entonces es un verdadero turbo para el fuego. Por eso es que muchos incendios que ustedes han visto autoeléctricos son espectaculares. Si ustedes ven un incendio de nuestras baterías, no son muy espectaculares. No quiere decir que el BESS esté carente de riesgo, y eso, digamos, lo podemos dejar para otra pregunta. Pero en China sí se está trabajando mucho sobre electrolitos de estado sólido, porque hoy día lo que genera el riesgo térmico en el FP es el electrolito, que son una mezcla de solventes y materiales inflamables. Avanzar hacia una batería que tenga un electrolito sólido, que no sea inflamable, nos daría una batería, obviamente hoy día existe esa batería, pero no tiene los mismos KPI que tiene hoy. Si logramos los mismos KPI que hoy, la misma costo-eficiencia de eso, y yo te puedo garantizar cero riesgo térmico, vamos a, digamos, allanar bastante el camino hacia el futuro, porque también los chinos están pensando en esto. O sea, nos estamos llenando de baterías en tu bolsillo, en tu auto y en tus plantas industriales, digamos. Necesitamos abordar el tema del riesgo térmico, cosa que ojalá en un par de años lleguemos a cero riesgo térmico, porque si no, digamos, batería. Eso es un poco lo que te puedo comentar. Para complementar lo que comentaron mis compañeros, digamos que cómo se ve esto de que es muy difícil soltar en este momento la química en la que estamos, es que todavía le queda tiempo, no solamente para desarrollo técnico y de seguridad, sino también de precio. O sea, hoy en día, según un análisis que estaba revisando hace poquito, estamos hablando que en el mundo que está consumiendo más litio, Estados Unidos, Europa, China, estamos hablando de un promedio de $167 por kilovatio hora. Y posiblemente todavía le quede entre $60 y $70 más por bajar a ese promedio. Entonces, eso quiere decir que con la misma tecnología, o con una tecnología de pronto mucho mejor, más cercana a las necesidades que tenemos hoy en día, vamos a tener un menor precio. O sea, si todavía hay de dónde exprimirle, va a ser muy difícil que se pierda, o no que no se pierda, sino que se reinicie un proceso de I+D que ya lleva muchos años, ¿no? Entonces, precisamente por eso creo que no veo la posibilidad de que nos tiremos mañana a una tecnología nueva hasta que no exista algo disruptivo que realmente la requiera. Un comentario rápido sobre las redes sociales. La verdad que nosotros estamos acostumbrados a ver plantas BESS, son grandes, ¿cierto? Son impresionantes de tamaño y de volumen de energía. Pero si tú tomas la industria de baterías completa, nosotros somos apenas el 10% de las baterías que se demandan en el mundo. Acá el verdadero driver de las baterías, de la industria de batería en su conjunto, es la electromovilidad. Entonces, mucho de lo que uno lee en perspectiva tecnológica, en verdad son discusiones que está teniendo la gente de KTL y BYD y V. No, digamos, los colegas del nicho BESS, digamos. Y electrónica de consumidor, digamos, es más chico aún. Entonces, también hay que distinguir eso. Con todo el respeto que la visión de ustedes, que tan avanzado, no es lo que nosotros esperábamos. En realidad, la visión de nuestra fábrica china, siempre he pensado, el mercado latinoamericano es tan verde, pero no es la realidad, es contrario. Bueno, gracias. Buenas tardes. ¿Qué recomendación darían a una empresa, una utility acá en Colombia que pretende instalar su primer sistema de baterías en cuanto al sistema de refrigeración, sea por aire o por líquido? Pues he estado leyendo y entiendo que es mejor por líquido porque garantiza como una estabilidad en la temperatura de las celdas, pero digamos al momento de una empresa hacer una especificación técnica, pues digamos lo dejamos abierto de que sea aire o líquido. Y era pues entender de ustedes cuál sería esa recomendación. Yo te recomiendo sin duda que sea líquido porque todos los demás, los sistemas de aire acondicionado están obsoletos hoy día, porque el manejo térmico vía líquido va a converger las baterías a 25 grados, que es su punto de comodidad, más rápido y en mayores escenarios de potencia. Y lo más importante es que si tú eliges aire acondicionado, yo no te voy a poder ofrecer una performance que va a ser muy atractiva para tu modelo financiero, por lo que dije. O sea, el sistema de manejo térmico en base al líquido también mejora el equilibrio térmico, y ese equilibrio térmico, o sea, un equilibrio
térmico va a equilibrar más el sistema eléctricamente, eso va a gatillar menos errores de estimación de estado de carga y en el tiempo eso va a reflejar menos detrimentos del estado de salud de la batería. Entonces, el performance que te puedo garantizar es mucho mejor y eso es plata. Y por el lado de la seguridad, obviamente, un mayor equilibrio térmico va a mitigar la existencia de focos de calor que después se terminan... En toda máquina los focos de calor son lo que generan los problemas. Entonces, 100% líquido saca del aire acondicionado tu RFP. Ese sería mi humilde aporte a tu RFP. Muy corto para complementar. Además de esto, hay que tener en cuenta que estamos en un país andino y donde las alturas en muchas de las ciudades pueden llegar a ser por encima de los 2.000 metros. Casi todos los fabricantes tenemos como que la especificación de que por encima de los 2.000 metros hay un derating, hay una caída, digamos, o hay una aceleración en la degradación de la celda. Entonces es importante tenerlo en cuenta y si eso lo sumas a la temperatura a la que estás exponiendo tu equipo, pues sí es mejor siempre tener todas las condiciones lo mejor posible porque no va a ser posible cambiar de Bogotá a Bogotá de sitio, ¿no? Entonces, si tienes que instalarla en Bogotá, la instalas en Bogotá a 2.600 metros y mantienes también una temperatura importante. Bueno, yo creo que con eso entonces cerramos. Un aplauso para los panelistas. Muy interesante, la verdad. Con esto entonces cerramos la agenda académica del Congreso el día de hoy y mañana nos veremos. Como ven, hemos estado como más o menos puntuales con las horas de inicio. Mañana iniciaríamos otra vez a las 10 de la mañana con la ponencia 1 del día 2. Entonces, muchas gracias. Muy amables.